Buenas tardes. Nosotros tuvimos la grata ocasión de conocer este evento tan importante, este coloquio, y coincidencialmente la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Antioquia contactó a Colciencias y desde hace mucho tiempo viene pues haciéndole seguimiento a una relación institucional, y consideramos oportuno compartir con ustedes en este evento y con delegados de Colciencias y esta tarde el Ministerio de Medio Ambiente un avance de el tema que aparece anunciado en el programa, que es precisamente como el estado actual del Consejo Nacional de Bioética. Nosotros sabemos que hay una historia larga, porque en las mismas presentaciones que hemos tenido la oportunidad de oír esta tarde, el doctor José Maya, rector del CES, justamente hizo alusión a el historial importante en esta composición del Consejo Nacional de Bioética, y queremos hoy inicialmente compartir unos avances de lo que es justamente el estado actual, partiendo de la ley 1374 firmada por el presidente Álvaro Uribe, y para compartir con ustedes un decreto que se le presentará al presidente Santos justamente para constituir ya y para nombrar este Consejo Nacional de Bioética. Desde hace unos 3 meses venimos trabajando en 2 sentidos en el marco de este Consejo Nacional de Bioética. Por una parte, en lo que podríamos denominar como el alcance académico de un comité que, como decía el doctor Maya esta mañana, es justamente un trabajo de responsabilidad de trabajo, no es simplemente el cumplimiento de unos formatos como consentimiento informado, en fin, todo lo que nosotros conocemos que hay que cumplir cuando se está en un comité determinado. Y pues vamos a comenzar oyendo al doctor Miguel Fernando Vega. En nombre de Colciencias, el doctor Jaime Restrepo Cuartas hubiese querido estar personalmente en este evento y en un evento que aprovecho para invitarlos en el día de mañana, pero fue imposible porque estaba en un viaje internacional y además hay Consejo Nacional de Colciencias mañana, pero en el día de mañana están todos cordialmente invitados a la universidad, el CES. Tenemos una jornada especializada sobre este Consejo Nacional, y lo que yo quisiera expresarles a ustedes es el interés que tiene la delegación de Colciencias del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Salud, que vendrá el día de mañana a la reunión, de estar atentos a todas las recomendaciones que se hagan para la conformación de este Consejo Nacional de Bioética. En Bogotá se hizo una reunión hace 15 días con delegados de las universidades. Este es el segundo, digamos, encuentro donde Colciencias, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud está divulgando el decreto que será firmado, ahora nos dirá el doctor Vega, próximamente por el presidente. Y lo más importante de esta invitación es que ese consejo se conformará con las personas que los diferentes comités regionales, que es una propuesta que tenemos para hacer, consideren procedente presentar. Ojalá ese Consejo Nacional tenga las hojas de vida de las personas más calificadas,
ahora nos contarán los requisitos que se exigen en la composición de ese Consejo Nacional, y entonces agradecemos este espacio que nos ha dado la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Antioquia, la disponibilidad de ustedes para escucharnos, y aprovecho porque sé que desde las 7:30 de la mañana se ha estado trabajando en un evento y se puede estar un poco cansados. Nosotros tenemos una hora, pero no quisiéramos tomarnos todo el tiempo para que haya suficiente espacio para un panel deliberativo en el cual vamos a participar y a escuchar sus recomendaciones. Repito, la invitación es para que todos quienes puedan asistir mañana a la Universidad CES en una jornada de 9 a 12 de la mañana se entrará en detalle en una serie de procesos de composición para ver si la Regional Antioquia presenta unos buenos candidatos para la composición de este Consejo Nacional. Muchas gracias, y entonces el doctor Miguel Fernando, delegado de Colciencias, nos presentará la ley y el decreto. Bueno, muy buenas tardes. ¿Está prendido? Sí. ¿Hay buen sonido? Perfecto. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Agradecemos mucho este espacio de participación que nos da la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia, y naturalmente queremos reiterar de nuevo, como lo hizo el doctor Hoyos, la invitación mañana a ese espacio de debate público que tenemos en la Universidad CES. Yo quisiera pedirle a los asistentes que tomaran esta presentación que vamos a hacer del decreto, del proyecto de decreto, como una invitación formal a que se vinculen al programa, a que se vinculen a la reglamentación, a que participen de ella. De verdad que el mayor interés de Colciencias y de los dos ministerios, tanto el de Protección Social como el de Medio Ambiente, es hacer llegar al presidente de la República una propuesta que verdaderamente satisfaga los intereses de la comunidad interesada en este asunto, que por cierto tendría que ser toda la sociedad colombiana, porque el tema de la bioética es un tema fundamental, de importancia para todos los ciudadanos del país. Sin embargo, entendemos que hay unos grupos de participación que están puntualmente y particularmente más interesados en este asunto, y nos satisface. Nos hemos venido reuniendo en diferentes espacios con ellos, hemos tenido participación de muchísimos sectores. Como les mencionaba el doctor Hoyos, este es el segundo foro que hacemos, ya hicimos uno en Bogotá, sin embargo habíamos hecho uno el año anterior en la Universidad Nacional de Colombia, y nos había dado un espacio también la Universidad del Bosque en Bogotá para hacer un espacio similar. De todas esas reuniones hemos venido construyendo la propuesta de decreto que ustedes ahora mismo van a conocer, y en la que les vamos a proponer el siguiente ejercicio. El doctor Javier Correal, que es el asesor para este asunto del Ministerio del Medio Ambiente, va a darle lectura a las partes, a la ley 1374, para que la conozcan aquellas personas que no tienen conocimiento de esa legislación, y gradualmente, conforme él vaya avanzando en el desarrollo de la ley, yo lo voy a ir interrumpiendo y vamos a leer lo que desarrolla el decreto respecto a ese punto de la ley. Esperamos naturalmente al final las propuestas, bueno, todo lo que nos quieran agregar a este proyecto de decreto, y los invitamos, si acaso no tienen la inquietud para formularla en este momento, a que nos acompañen mañana, y aún si no es mañana, a que entren a la página de internet de Colciencias, donde encontrarán el proyecto de decreto publicado, y que nos escriban sus recomendaciones, sus críticas, sus aportes, ojalá, a proyectodecreto.cnb@colciencias.gov.co. Es la dirección que tenemos habilitada desde hace ya un buen tiempo, para que todas aquellas personas que estén interesadas en participar de esta reglamentación nos hagan llegar sus aportes. Quiero cerrar este espacio antes de que comience el doctor Correal, animándolos, porque cuando se conforme el Consejo Nacional de Bioética, y me parece que es el punto más importante de la reglamentación, cualquier ciudadano colombiano va a tener la oportunidad de enviarle su hoja de vida a las instituciones que están participando en la conformación, y las vamos a calificar y vamos a publicar el resultado de las calificaciones, y vamos a hacer un banco
de personas habilitadas para participar y serán esas personas, las habilitadas por medio de una calificación con pares externos, las que hagan parte de las ternas que finalmente serán remitidas al presidente de la República. De modo que me parece a mí que es una oportunidad bastante interesante para aquellas personas que tengan este tipo de intereses, la de participar y vincularse en el Consejo Nacional de Bioética, que con la ayuda de todos ustedes y con la ayuda del tiempo, pues porque hemos estado un poco cortos de tiempo, estaremos montando, si es que así lo quiere el presidente de la República, en el mes de febrero del año entrante. Comencemos entonces, doctor Correal, por favor, con la lectura de la ley. Ley 1374 del 2010, por medio de la cual se crea el Consejo Nacional de Bioética y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia decreta, artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto crear el Consejo Nacional de Bioética CNB, determinar su integración, funciones, organización y financiación. Artículo segundo, Consejo Nacional de Bioética. Créase el Consejo Nacional de Bioética identificado por las siglas CNB como organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional, quien propenderá por establecer un diálogo interdisciplinario para formular, articular y resolver los dilemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente, así como la construcción e implementación de políticas en los asuntos referentes a la bioética. Dame ahí un segundo. Para las personas que están vinculadas con el tema de la bioética, saben bien que es la primera vez que por medio de una ley se establece la creación de un Consejo Nacional de Bioética. Ya en el pasado, diferentes instituciones privadas habían y tienen aún espacios similares, y solamente mediante un decreto, el 2201 del año 2002, si mal no estoy, el expresidente Andrés Pastrana creó un organismo similar, pero tenía una connotación completamente diferente, era un poco más personalista, sin que eso quiera decir que es algo negativo, pero tenía unos nombres propios y tenía el propósito de que se reuniera con frecuencia para abordar ciertos temas. Desafortunadamente, no consagró una mecánica de funcionamiento ni le estableció unos responsables institucionales, y eso llevó al fracaso a la comisión, que realmente, más allá de su instalación y un par de reuniones, nunca pudo desarrollar un trabajo concreto. Nos hemos reunido también con algunas personas de las que hicieron parte de ese foro de discusión y nos han contado un poco las debilidades del mecanismo que se estableció en ese tiempo, las que estamos corrigiendo en este decreto. Me llama particularmente la atención el hecho de que se consagró inicialmente en la ley la disponibilidad de recursos. Encontrarán después que en el contenido de la ley tal cosa no quedó inscrita, la hemos corregido en el decreto. La referencia es muy sencilla, la explicación es muy sencilla más bien. En un principio se había consagrado un porcentaje sobre el presupuesto de las entidades vinculadas, sin embargo esa parte no pudo dársele continuidad porque el Ministerio de Hacienda la objetó, y ya suficientemente adelantado el proyecto de decreto se llegó a la conclusión por parte de los promotores de la ley, dentro de los que estaba el doctor Klopatowski, hoy director de Coldeportes, que de echar al traste toda la ley se perdía el esfuerzo que se había adelantado y que se había hecho para sacar adelante el Consejo Nacional de Bioética. En consecuencia, la decisión del parlamentario y en general de la célula legislativa fue retirarle el artículo que tenía la financiación de los recursos y dejar que se resolviera el tema en el decreto reglamentario, como en efecto está ocurriendo. Parágrafo. En el desempeño de sus competencias, el CNB tendrá los siguientes principios. A. La prevalencia, indivisibilidad y la inviolabilidad de los derechos humanos y de las garantías fundamentales según lo contemplado en la Constitución Política y en los acuerdos internacionales firmados por el país. B. La valoración de la dignidad de la persona humana y el respeto por el pluralismo étnico, religioso, de género y cultural. C. La búsqueda de la erradicación de la pobreza y de la marginación, así como la reducción de las desigualdades sociales y regionales. D. La promoción del bien general sin perjuicios de origen, raza, sexo, género, color, credo y edad. E. La atención del derecho a un medio ambiente equilibrado. F. El carácter aconfesional del Estado colombiano. Perfecto. Frente a eso, me parece importante hacer la siguiente referencia. La ley estableció cuáles son los principios sobre los cuales debe operar el Consejo Nacional de Bioética cuando se conforme. Le estamos adicionando en el decreto que debe también
atenerse a la Carta de Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Se trata de una carta a la cual en la calidad de tratado internacional se ha vinculado el país y que como tal hace parte de la legislación interna, pues se vincula con el bloque de constitucionalidad. Esos dos elementos nos parece a nosotros que son suficiente soporte filosófico como para que en el desarrollo de sus funciones el Consejo Nacional de Bioética responda sobre todo al interés de la sociedad y al interés nacional. Artículo 3. Integración del Consejo Nacional de Bioética. El Consejo Nacional de Bioética, CNB, estará conformado en forma permanente por un mínimo de 15 miembros de la sociedad civil, quienes serán designados por el Presidente de la República entre ternas propuestas por los organismos que participen. El periodo de cada consejero será de 4 años, permitiendo tan solo una reelección. La composición del CNB será renovada cada 2 años en 1 y 2 tercios. En la primera composición del CNB, 1/3 de los consejeros será designado para un periodo de 2 años, respetando la proporcionalidad de la representación. Parágrafo 1. Los integrantes del Consejo Nacional de Bioética serán profesionales e investigadores en áreas científicas, de las ciencias sociales o humanidades, expertos en bioética y miembros de la sociedad civil que representen diversos campos del pensamiento y las moralidades, así como la diversidad cultural. Se garantizará que en la composición del CNB por lo menos 1/3 de sus miembros sean expertos en bioética. Perfecto, bien. Este artículo sin lugar a dudas es la carne del decreto. Esto es puntualmente lo que nosotros estamos reglamentando, el procedimiento de elección y selección de las personas que harán parte del Consejo Nacional de Bioética. Justamente el proyecto de decreto que vi que estaban repartiendo tiene por título por el cual se reglamentan los artículos 3 y 4 de la Ley 1374 del 2010, por medio del cual se crea el Consejo Nacional de Bioética y se dictan otras disposiciones. Lo primero que hemos hecho, como quiera que se trata de la primera experiencia de reglamentación y puesta en funcionamiento, es respetar el número mínimo que estableció la ley frente a sus componentes, frente a sus miembros, perdón. Lo estamos dejando en 15, como ustedes vieron la ley lo establece como un mínimo, no como un número fijo, más adelante pueden ser más miembros, consideramos que esta vez para hacer la primera experiencia con 15 miembros está bien. Lo que buscamos por ahora es que sean miembros de diferentes representatividades, que representen diferentes organizaciones, que representen diferentes intereses, que representen diferentes formas del pensamiento, tal cual lo exige la ley, más adelante ustedes lo van a ver, y me voy a permitir leer entonces el artículo 3 del proyecto de decreto. Integración del Consejo Nacional de Bioética. El Consejo Nacional de Bioética, CNB, estará conformado en forma permanente por un mínimo de 15 miembros de la sociedad civil, quienes serán designados por el Presidente de la República entre ternas propuestas por Colciencias y los Ministerios de Protección Social y de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La pregunta más frecuente cuando exponemos este artículo del proyecto de decreto es por qué solamente estamos reservando la posibilidad de la reglamentación al ministerio, a los 2 ministerios y a Colciencias, si en la ley específicamente no dice eso. Tenemos que responderles lo de siempre. Naturalmente, es cierto que la ley no dice específicamente que sean esas instituciones las únicas que puedan participar, pero también es cierto que la ley dice que las instituciones participantes en, y esas somos estas 3, reglamentarán el decreto. Así lo hemos asumido, esa es la posición jurídica que tomamos frente a ese punto y así lo vamos a desarrollar. Por eso nosotros estamos trabajando en la coordinación de Colciencias que estamos ejerciendo de nosotros y los 2 ministerios en la reglamentación del decreto. Como ya les dije entonces, 15 personas para un periodo que se regula en el artículo 4. El periodo de cada consejero será de 4 años, permitiendo tan solo una reelección. La composición del Consejo Nacional de Bioética será renovada cada 2 años en 1 y 2 tercios. En la primera composición del CNB, el Presidente de la República designará 1/3 de los consejeros para un periodo de 2 años, respetando la proporcionalidad de la representación. El Presidente del CNB será elegido de su propio seno. Bien, este es un artículo importante porque lo que busca es la rotación y la independencia del Consejo Nacional de Bioética cuando entre en funcionamiento. Con ese propósito es que se establece que el presidente va a nombrar de los 15 consejeros, 5 solamente por 2 años, 10 por 4 años. Tiene un propósito definido y es que al cumplimiento del la primera etapa del periodo, es decir, a los 2 años, haya una renovación de 5 miembros. Eso lo que hace es que fuerza al siguiente gobierno
a no nombrar todo el grupo de los 15 consejeros, sino solamente aquellos a los que se les vaya venciendo el periodo, permitiendo entonces el decantamiento de los miembros que representaban a gobiernos anteriores, pero imposibilitando a los gobiernos actuales a tener el dominio completo de todos los 15 miembros del Consejo. Completa esto adicionalmente una medida que estamos adicionando en el artículo 4, que es, comillas, el presidente del CNB será elegido de su propio seno. Naturalmente es una garantía de autonomía el hecho de que no sea, como en el caso chileno, por ejemplo, el presidente de la República quien designe a los miembros y además determine quién es el presidente, sino que los miembros sean elegidos en la forma en la que ya les expliqué y que adicionalmente su presidente, el de esta corporación, lo elijan directamente los consejeros. Parágrafo 2. El Gobierno Nacional, en cabeza de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Colciencias, reglamentará la presente ley, incluyendo los mecanismos y procedimientos de postulación y selección de dichos miembros. Parágrafo 3. El CNB podrá invitar a las diferentes entidades gubernamentales o a expertos particulares que considere pertinente para el ejercicio de sus funciones. Artículo 4. Dame ahí un segundo, Javier, por favor. El artículo 5 del proyecto de decreto trae la segunda parte más importante de la normativa, que es la forma de postulación. Me voy a permitir leerlo para que ustedes lo estudien. Colciencias y los Ministerios de Protección Social y de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentarán a consideración del señor Presidente de la República ternas de candidatos de los que serán designados los 15 miembros del Consejo Nacional de Bioética. De arranque entonces sabemos que entre las tres entidades presentarán 45 candidatos al Presidente de la República, porque por cada cupo presentarán 3 candidatos. Como quiera que son 15 cupos, 15 por 3, pues 45 hojas de vida le llegarán al Presidente de la República, de las que seleccionará las 15 que finalmente conformarán el Consejo. Parágrafo primero. Para la designación de cada una de las entidades mencionadas, de manera independiente pero coordinada, procurando preservar el equilibrio entre los diferentes campos de la bioética, verificando que no se repitan los candidatos y que las hojas de vida cumplan con el perfil que establece este decreto y con las reglas de la convocatoria pública de preinscripción de candidatos que para el efecto adelantará Colciencias, presentará al señor Presidente de la República las siguientes ternas. Antes de leer cuál va a ser la conformación de las ternas y los requisitos que se va a exigir para cada una de ellas, quiero hacer claridad frente al tema del banco de proyectos, al banco de elegibles. Lo va a adelantar Colciencias, que es la entidad que tiene la experiencia en ese tema. Va a ser una convocatoria pública, la vamos a desarrollar el año entrante cuando tengamos el decreto suscrito. Va a consistir en un llamado a las personas que quieran participar de este Consejo Nacional de Bioética a que envíen sus perfiles de hoja de vida. Vamos a hacer la misma exigencia de registro de hoja de vida en el CIVILAC, que para las personas que participan de la investigación, supongo yo que este foro nutrido de investigadores pues serán muchas, es la forma estándar de presentar las hojas de vida en el ámbito profesional de la investigación, y vamos a ingresarlas y vamos a contratar unos pares externos que nos evalúen y nos califiquen esas hojas de vida. Producto de eso, publicaremos el listado de las calificaciones y cada ministerio y Colciencias tomará independientemente ese listado y seleccionará de ellos los candidatos que considere cumplen con los requisitos, satisfacen la necesidad del Consejo Nacional de Bioética y deben ser presentados al Presidente de la República. Cada entidad presenta 15 y vamos a hacer una reunión de las 3 entidades en la que vamos a verificar lo que aquí se dijo, que es que no se repitan los candidatos, que se satisfagan la política de reparto equitativo, que esté también compuesto por el mínimo de mujeres que exige la ley. En fin, que se cumplan todos estos requisitos, naturalmente que cumplan los requisitos de la convocatoria, y puesto eso entonces de eso, habiendo verificado eso, cada entidad independientemente escoge los 15 que considera idóneos y se los remite al Presidente de la República. De modo que a pesar de que es un trabajo sincronizado entre las 3 entidades, no por eso pierde su carácter de independiente en cada una de ellas, lo cual me parece que es importante, como quiera que las 3 entidades tienen competencias legislativas distintas e intereses profesionales diferentes. El Ministerio de Salud naturalmente le interesa un perfil de consejero, al Ministerio de Ambiente otro y a Colciencias otro, porque son entidades con naturaleza política distinta. Perfecto, entonces la primera de las ternas, habíamos quedado en eso, es la siguiente. Una terna compuesta por profesionales o investigadores expertos en ciencias de la salud y o en áreas científicas, biológicas, ambientales
y tecnociencias de la que será seleccionado un candidato. La condición de profesional aquí señalada deberá demostrarse por medio del título académico correspondiente y experiencia profesional no inferior a 10 años. En la conformación de las ternas siempre es muy complejo y lo hemos visto ya en los diferentes debates que le hemos dado a este proyecto de decreto. ¿Cómo determinar la exigencia de las personas que conformarán este Consejo Nacional de Bioética? ¿De cuál debe ser su origen profesional? ¿De cuál debe ser el número de años de experiencia reportada? ¿De si exigir o no publicaciones? Naturalmente la ley no estableció unas condiciones mínimas, estableció algunas profesiones, el doctor Javier las leerá más adelante, pero se quedó corta, la verdad, en la determinación de esos perfiles profesionales y en la exigencia de los requisitos mínimos, por lo que el decreto tiene que llegar a llenar esos vacíos. Establecimos que las carreras a las que ya me referí para esta terna, por lo menos permiten una composición variada e incluyente de las personas que están interesadas en el Consejo, y determinamos que el tiempo de 10 años de experiencia profesional era suficiente como para vincular a las personas que tengan realmente mucho por aportarle al Consejo Nacional de Bioética. No desconocemos naturalmente que hay personas con años inferiores de experiencia que también tienen mucho por aportarle, pero lo cierto es que se trata de un asunto de interés nacional en el que las personas debieran tener una cualificación alta y nos parece que 10 años es un número justo. Para la segunda terna, los requisitos son los siguientes: una terna compuesta por profesionales o investigadores, expertos en ciencias sociales o humanidades, de la que será seleccionado un candidato. Al igual que en el numeral anterior, la condición profesional aquí señalada deberá demostrarse por medio del título académico correspondiente y experiencia profesional por un término no inferior a 10 años. El siguiente numeral nos dice que son 2 ternas compuestas por profesionales o investigadores expertos en bioética, de las que serán seleccionadas 2 candidatos. La condición de experto en bioética deberá demostrarse por medio del título académico correspondiente y experiencia profesional en bioética por un término no inferior a 10 años, por medio de un título académico y experiencia en docencia e investigación en bioética por un término no inferior a 10 años. Esta terna es bastante distinta de las 2 que ya les había leído en el momento anterior, porque la ley estableció que la conformación del Consejo Nacional de Bioética debía tener como mínimo 1/3 de sus miembros expertos en bioética, lo cual pues es apenas razonable naturalmente. Pero como quiera que la bioética no es una profesión como tal, ¿verdad? A pesar de que existan algunos programas de posgrado en el país de bioética, nos vimos entonces en la necesidad de establecerle unas condiciones diferentes. Y por eso establecimos que tiene que tener una experiencia de 10 años y que además debe tener experiencia en docencia e investigación en bioética también por un término no inferior a 10 años. Finalmente, una terna compuesta por miembros de la sociedad civil, la más difícil de componer, la verdad sea dicha, que representen diversos campos del pensamiento, de las moralidades y de la diversidad cultural. Para esta hicimos 2 parágrafos. La selección de candidatos de todas las ternas tendrá en cuenta los principios de equidad de género y que en el ejercicio de su profesión o actividad haya generado reflexiones por medio de publicaciones que sean afines a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Y en el parágrafo 3, a partir de la primera designación y cada vez que se presente una vacante en los miembros del Consejo, la Secretaría Ejecutiva informará de esa circunstancia al presidente del Consejo para que se solicite a Colciencias y a los Ministerios de Protección Social y de Ambiente la presentación de las ternas correspondientes al presidente de la República. Hago énfasis en el parágrafo 2 que acabo de leer, que aplica realmente para el tema del representante de la sociedad civil. Entenderán ustedes que para las entidades reglamentarias, que estamos participando de la reglamentación, determinar quién es idóneo dentro de la sociedad civil resulta particularmente difícil. Lo primero es que la condición de miembro de la sociedad civil la tienen todas las personas del mundo. Cualquier persona por el hecho mismo de nacer ya hace parte de la sociedad civil. De modo que tendríamos que concluir que cualquier persona por su propia existencia ya tiene derecho a participar del Consejo Nacional de Bioética. Sería lo ideal naturalmente que fuese así, ojalá. Pero lo cierto es que el país espera que las personas que lo representen en esos espacios tengan una cualificación. Y por eso escribimos este parágrafo. Y que en el ejercicio de su profesión o actividad hayan generado reflexiones por medio de publicaciones que sean afines a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Para algunas personas la referencia a la legislación UNESCO es inconstitucional
Creemos que no, sin embargo, reconocemos que hemos recibido muchas críticas, nos mantenemos en la posición que ya manifesté al principio de la conversación, pero creemos que por lo menos es un derrotero que nos permite de las personas de la sociedad civil interesadas en vincularse a este programa, sacar las personas que realmente han hecho un aporte social por medio de sus reflexiones. Doctor Javier. Artículo 4. Secretaría Ejecutiva del CNB. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Bioética será ejercida por el director de Colciencias o su delegado que tenga formación en bioética. Artículo 5. Funciones del Consejo. Son funciones del Consejo Nacional de Bioética las siguientes. A. Elaborar y expedir su propio reglamento, incluyendo su régimen de inhabilidades e incompatibilidades. B. Asesorar a las diferentes ramas del poder público del Estado de orden nacional, departamental, municipal y órganos de control en los asuntos referentes a la bioética. C. Conceptuar y asesorar en la reglamentación de los diferentes aspectos de la bioética suscitados por el avance de las ciencias y la tecnología. D. Convocar, según sea la afectación de los interesados, a miembros de la sociedad civil o de otros sectores con reconocido conocimiento del tema a abordar para que representen, según sea el caso, la diversidad étnica, cultural, religiosa, de género o de comunidades específicas. E. Desarrollar reflexiones éticas sobre los aspectos de las ciencias y la tecnología que considere de relevancia, proponer ante el Gobierno Nacional o que el mismo Gobierno Nacional solicite. F. Elaborar estudios y relatorías acerca de los conflictos éticos existentes en el campo de la salud o que tengan importancia para la preservación de la vida humana, de la relación del ser humano con el medio ambiente o de acceso a los avances y progresos de conocimientos en las áreas de la salud. Se trata, como se pueden dar cuenta, de un espacio de reflexión bien importante, porque van a pasar por ese Consejo Nacional de Bioética todo tipo de temas, y a estas alturas del desarrollo de las ciencias, la verdad es que países como Colombia, con tantos recursos naturales, tienen una cabida increíble y tienen un lugar protagónico en el desarrollo de la sociedad futura. Por eso es que resulta tan importante que la composición del Consejo Nacional de Bioética responda a la mayor satisfacción social en términos de la diversidad y de la complementariedad que puede haber en todas las formas de ideología dentro de la sociedad colombiana. Además, como ustedes pueden darse cuenta en el artículo 6. Reuniones del Consejo Nacional de Bioética. La CNB se reunirá por convocatoria de su presidente por lo menos cada 2 meses y de manera extraordinaria cuando su presidente determine que las circunstancias así lo ameriten o cuando así lo soliciten 2 o más miembros. Perfecto. Está programado que se reúnan al menos 6 veces al año. Luego es un trabajo arduo que supone para las personas que se vincularán a este tema una importante dedicación. Frente al tema de los recursos, tenemos que decir que desafortunadamente la ley no planeó la posibilidad de que los consejeros sean remunerados. En principio será una labor ad honorem, en la que se cubrirán los gastos de funcionamiento y de desplazamiento y estadía de las personas que se vinculen al consejo, pero que no tendrá una remuneración por lo menos en una primera etapa. Creo que a futuro la ley tiene que consagrar la posibilidad de que se convierta en una institución, como lo es en diferentes partes de América Latina, y que sea un trabajo remunerado, de dedicación permanente, en el que además tengan la posibilidad de contar con unos equipos de investigación. Acabamos de conocer la experiencia mexicana, que creo que ha sido un estupendo ejemplo, porque en efecto allá funciona como una entidad no completamente independiente, digamos. En eso me parece que es mejor la consagración colombiana, pero creo que es un gran ejemplo el que llegamos de haber expuesto nuestra propuesta en México. Este es en esencia el decreto. Mañana lo vamos a estudiar con muchísimo más detalle. Establece adicionalmente, pero no los voy a cansar con eso, las funciones de la Secretaría General que la ejercerá Colciencias, que básicamente son de orden logístico y de colaboración administrativa. Pero esa es la propuesta que tenemos para formularles. Ojalá les genere real interés la participación en esto. Me parece que es una gran oportunidad de las personas, la que tienen las personas, de entrar a estudiar y de influir en las decisiones que a futuro tomarán los gobiernos venideros frente a temas tan importantes como el que acaba apenas de estar en discusión en el Congreso de la República, como lo fue el del aborto. Temas como esos y temas como donación de órganos, utilización de parques naturales para fines turísticos, utilización de combustibles, formas diferentes de energía, son temas que nos invitan a la reflexión
y que son del mayor interés para toda la sociedad. Muchas gracias por su espacio y de verdad mañana nos encantaría contar con su participación. Gracias.